Hola a todos, en este vídeo quería hablaros un poco de la cuenta de balance de LifeMD. Es una cuenta de balance que tiene algunos puntos malos, pero que yo creo que va a ir mejorando mucho en los próximos trimestres y que al final, a fin de cuentas, en este punto típico de muchas empresas es cuando realmente está la verdadera rentabilidad para el accionista. Vamos a ver un poco por encima. El problema que yo he visto algunas personas señalar en Twitter y demás con esta empresa y con muchas otras sería simplemente que no tienen equity del accionista. El equity del accionista es básicamente cero. Entonces es como básicamente la propiedad que le queda a los accionistas después de tener en cuenta todos los pasivos de la empresa. El patrimonio neto de la empresa para el accionista es cero. Esto lo que quiere decir es que ante una pérdida operativa exagerada, si por ejemplo tuvieran que, yo qué sé, perder 10 millones en 2025, de repente, pues como no tienen equity del accionista, la única manera de pagar esto, o sea, pagar ese pasivo sería únicamente emitiendo más acciones. Y además, bueno, supongo que también con deuda, pero con unas... lo harían emitiendo acciones porque las condiciones de la deuda serían malas. Este número tenemos que saber también cómo se obtiene. Se puede obtener restando los pasivos, o sea, los activos de la empresa a todos los pasivos, teniendo el patrimonio neto, o si no, también teniendo en cuenta esta resta. Y también se le suma algún punto más de aquí, pero es marginal. Es todo lo que las personas que han entrado en la compañía han puesto, menos la ganancia, bueno, más que es negativa, en este caso, más la ganancia negativa de, sí, de las operaciones de la empresa. Por lo tanto, esto no nos dice nada a futuro, es solamente un, un historial de todo lo que ha ido perdiendo la empresa. Lo que quiere decir es que en los últimos años, bueno, desde que salió a bolsa prácticamente, tiene unos beneficios acumulados de menos 238 millones. Lo que han puesto los accionistas es esto, y sumado con el resto de cosas como algunos intereses positivos y demás, nos da que prácticamente el equity es cero. De todas maneras, ya digo, esto es un indicador hacia el pasado, lo único que importa es el indicador hacia el futuro. El indicador hacia el futuro importante que hará aumentar el equity del accionista va a ser el net income de los próximos trimestres y del próximo año. Tengo aquí abierto en Perplexity las estimaciones de 2026 y 2027, que de hecho son un poco conservadoras y me parece bien, después de los malos resultados del Q2, pero seguramente para Navidades vuelvan a subir un poco cuando el segmento del Rex MD vuelva a tener unos niveles CAC de, ¿cómo se dice? El cost no sé qué per client nuevo. Simplemente el coste que ellos tienen relacionado con el marketing, ¿no? para obtener nuevos clientes, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante, centrándonos en esto, es que el net income va a ser positivo en 2026 y en 2027. A partir de aquí empezarán con la rentabilidad. Podemos ver que el net income, por ejemplo, en 2027 llega a un 5% tras asumir un EBITDA margin del 15%. El management estaba guiando un EBITDA margin relativamente pronto, todavía no se sabe cuándo, y que ellos consideran relativamente pronto, del 25 al 30%, porque este es un negocio que ya vemos que tiene unos gross profit cercanos al 90%. Entonces, asumiendo simplemente unos EBITDA margin al principio, ¿no? De esta rentabilidad operativa que va a empezar a tener a partir de 2026, ya nos sale que tiene un net income positivo. Esto lo que hará es que se empezarán a añadir 11 millones, 18 millones al shareholders equity cada año a partir de entonces. Aún así, no son todos rosas, también vemos sí que los pasivos son prácticamente igual a los activos. Al fin y al cabo, eh, la empresa tampoco presenta no sé, unos ratios geniales porque si no tampoco estaría tan barata como lo está, ¿no? Y esto, ahondando un poco más en ello también, nos damos cuenta de que la deuda total, si la sumamos, la de a largo plazo y la de a corto, restando la caja, que son unos 36 millones con 36 millones,
tenemos que la resta de la deuda, de la caja respecto a la deuda nos salen 14 millones en positivo. Esto con cash flows positivos en el último trimestre de 7 millones de euros. Y también sería importante señalar las compras que la F&D está haciendo a crédito. Están creciendo, son 24 millones, pero teniendo en cuenta que al fin y al cabo la caja representa hoy día, que son 36,2 millones, un 57% de todos los pasivos, es un 57% de 63 millones, nos encontramos con que la caja ya supone la mitad de las deudas a corto plazo. Esto teniendo en cuenta que va a haber que ya hay free cash flow positivos, de 7 millones solamente en este trimestre, y que además, como ya he dicho varias veces, empiezan a ser rentables en 2026. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Pues que el equity de los accionistas va a ir aumentando año por año a un nivel, ya hemos visto, de 7 millones según los datos de Perplexity. ¿Y qué es lo que significa? Pues que la necesidad de financiación vía dilución va a acabar. Aquí podemos ver en el income las emisiones año por año, year over year. En los últimos 12 meses, ¿no? El 12 trailing month, tendríamos un 13%, pero cuando haya rentabilidad, esto podría irse perfectamente a cero. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esto se reduzca? Pues que el crecimiento de las earnings per share, de las EPS, va a ser más grande, porque no va a haber que dividir el net income entre más acciones, que es al fin y al cabo la cuenta con la que obtenemos las EPS. Por tanto, ¿qué EPS podríamos tener? En Perplexity creo que las dejaban puestas por aquí. Vale, no era Perplexity quien las tenía aquí. Las he buscado que de todas maneras las podemos sacar nosotros mismos, solamente haciendo la división. Pero bueno, las tenemos aquí para 2026 en Stock Analysis. Y sí, básicamente da eso. De hecho, vamos a hacerlo. O sea, es solamente coger el net income, que son 18 millones, y dividirlo entre las acciones en circulación, que ahora mismo son unos 47,6 más o menos millones. Si suponemos que, siendo bastante conservadores, que van a seguir diluyendo un 13% más, por ejemplo, tenemos que las acciones irían a 53 millones para 2028. Entonces, cogemos los 18 millones entre 53,7. Tendríamos una ganancia por acción de 0,33, que son más o menos lo que, si simplemente cogemos la multiplicación de 0,26 y le añadimos un 30%, o sea, aún así, ya digo, en escenarios bastante conservadores, volvemos al 0,33, sería el crecimiento de las EPS. Un crecimiento de este estilo, con un múltiplo de 50, que es lo que va a haber nada más que esta empresa empiece a hablar de las ventas de WordSimple y demás, ya nos da una rentabilidad. Si ponemos 0,33 con un P de 50, es que nos vamos a 16 euros por acción, ¿sabes? Para 2027 realmente, sí, 2027. Quizá a alguien le parece el P de 50 demasiado alto. Bueno, vámonos a, yo que sé, a Hiti, una empresa fuera incluso de Estados Unidos, que estaba creciendo a un 7% hace nada y que ahora mismo ha tenido una adquisición, por lo cual va a crecer a un 30% un año. Y aún así, el año que viene las EPS de esta acción están valoradas en 53. O sea, esta acción no es no es muy famosa, más allá un poco de Twitter y demás. Tampoco es que haya muchos inversores institucionales dentro. O sea que, al fin y al cabo, es como están valoradas la mayoría. Así que bueno, haciendo solamente un resumen de todo lo que he dicho, básicamente que cuando la F&D entre dentro de esta rentabilidad, de que haga el net income positivo y de que empiecen a escalar las EPS de manera realmente rápida, porque ya no va a necesitar diluir, es cuando la rentabilidad para el accionista se va a empezar a disparar, cuando va a aumentar el shareholders equity y cuando todo va a empezar a ir mejor. Así que, como decía Charlie Munger, el dinero no está ni en la compra ni en la venta, está en la espera.